Esta obra nos propone un viaje de principio a fin. Eh, para mí es muy emocionante la salida de esta obra, encontrarme con ustedes, porque la obra claramente nos plantea preguntas bien importantes, nos plantea la pregunta sobre cuál son esos cantos de sirena que nos sacan de nuestro propósito, nos plantea la pregunta sobre cuál es nuestro Itaca, nuestro propósito, nos plantea la pregunta sobre cuáles son nuestros compañeras y compañeras de barca. Y como dice al comienzo, esto es un relato inspirado en ese relato mítico. Y esas preguntas me imagino que todavía están haciendo eco en cada uno y cada una de nosotras. Por eso que voy a ir muy suavemente, dejando ese espacio para que cada una y cada uno vaya viendo qué se escucha como eco, como sensación adentro de cada uno, qué respuestas van llegando desde dentro de cada uno de nosotros respecto a estas grandes preguntas que nos planteamos en esta obra. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué nos distrae de ese propósito? ¿Y quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes son las personas que nos acompañan en este viaje? Mientras vamos dejando que esas preguntas se vayan encarnando y después podamos compartir algunas de las reflexiones y respuestas, comentarios que cada uno tenga, les puedo contar como testimonio personal que curiosamente esta obra tiene mucho que ver con mi propósito. Y cuando preparaba con Joali, con Lourdes, el poder compartir con ustedes sobre el tema del propósito, me hizo reflexionar mucho sobre mi propia experiencia. Y esa experiencia me lleva a comentarles lo siguiente. Para mí en mi vida, sobre todo los últimos años de mi vida, el tema de la búsqueda del propósito ha sido un tema vital, fundamental, trazador de mi existencia. Es una pregunta constante. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y poco a poco he ido descubriendo que, porque al principio y durante mucho tiempo, yo me trataba de responder cuál era el propósito de mi vida y trataba de buscar un propósito y como de formular, mi propósito es este, mi propósito es este. Y de pronto me di cuenta de varias cosas que puedo compartir. La primera fue que había una diferencia cuando yo hablaba de un proyecto a cuando yo hablaba de mi propósito de vida. Me daba cuenta que los proyectos me podían fracasar, podía ser un proyecto, podría ser otro proyecto, y que eso no afectaba directamente a otra cosa que tenía más al fondo de mi conciencia que yo podía distinguir como propósito. Que muchas veces, equivocadamente, había pensado que mi propósito de vida era un proyecto determinado, era una situación determinada, era el logro de una pareja, por ejemplo. Mi propósito es ser mamá, en otro momento fue, mi propósito es aprender a escribir teatro. Y poco a poco me fui dando cuenta que todos esos impulsos, que eran motivaciones y que eran proyectos muy importantes y trascendentes, si bien estaban ligados a mi propósito, no eran mi propósito. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué es lo que es entonces el propósito?
En la medida que fue avanzando el tiempo en mis investigaciones, en mis reflexiones, en mis cuestionamientos, me fui dando cuenta de algo, que habían ciertas cosas, acciones que yo hacía, ciertas situaciones en las que yo me encontraba, y yo sentía que estaba totalmente conectada con algo más, que era como si la vida me llevara, era como si esa barca no necesitara de remeros, no necesitara de grandes cosas, sino que fluía armónicamente. Me sentía como suspendida y las cosas se sucedían unas a otras de una manera muy especial. Y empecé a observar esas situaciones y me empecé a dar cuenta que eso me sucedía cuando yo me acercaba a mi propósito. Era como decir cuando Ulises siente que su barca se va acercando a Itaca, avanza y es como si todo fuera fluyendo hacia allá. Y cuando Ulises siente que su barca se va alejando de Itaca, hay muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas resistencias. Entonces me empecé a dar cuenta, en mi caso al menos, que más que pensar cuál era mi propósito o formularme cuál era el propósito, era instalarme como con esas varillas, no sé si las conocen, donde se busca agua, como instalar una varilla dentro mío que me fuera indicando qué acciones me acercaban y me hacían que mi propósito se hiciera más presente, más evidente, y qué acciones me alejaban de ese propósito. Hoy día, con la pandemia, con esta crisis brutal que estamos viviendo a nivel planetario, con esta caída de valores, se me refuerza más esta experiencia porque muchos de los proyectos que pongo en marcha fracasan o no han sido posibles llevarlos a cabo. Sin embargo, la fuerza de mi propósito es cada día más grande. Entonces uno dice, a ver, si es que mis proyectos fracasan y mi propósito se fortalece, no habrá entonces que revisar qué entiendo o qué siento que es mi propósito. Esa es una primera experiencia. Y la otra experiencia, que a medida que he ido profundizando en este mito de Ulises, que él se ata a su mástil para lograr atravesar las sirenas, que son como las luces que te pierden, y llegar a su propósito, me di cuenta que el mástil y el propósito en mí eran lo mismo. Y cuando yo busco aferrarme a mi centro es porque me encuentro con mi propósito. Y que cuando me salgo de mi mástil, me salgo de mi centro, es porque perdí mi propósito. Por lo tanto, en mi caso al menos, mi mástil es mi Itaca y Itaca es mi mástil. Eso como primera introducción, como para irnos animando a ver si podemos en este formato ir escuchando algunas preguntas, algunas otras experiencias para que sea más interesante esto, porque entre todos vamos construyendo realidades. Yo aporto la mía. Muchas gracias, Pauli. Gracias, Paula. Paulina, muy rico, muy interesante, maravilloso lo que has presentado y lo que estás diciendo. Me ha resonado internamente muy fuerte. Gracias, Juan. Sí, muchas gracias, Paulina. Justo esto que decías de cómo uno vincula necesariamente, bueno, no sé si necesariamente, pero en mi caso también me pasa que es vincular el propósito con los proyectos, ¿no? O vincular el ser con lo que sé, con una profesión, por ejemplo, ¿no? Yo he batallado mucho tratando de sacarme eso, de yo soy la profesión a la que me dedico, Ah, soy el trabajo que tengo. Y es demoledor porque a la larga, pues el trabajo no te hace. Claro, es una parte importante de la vida, por supuesto, pero puede lograr a tener niveles de insatisfacción brutal o de olvidarse de uno mismo, ¿no? O de los demás, solamente porque hay una misión o un objetivo de ser productivo en algo.
o de cumplir un objetivo que en realidad puede estar muy lejos de uno mismo. Así es. Esto que decías, esta sensación de... Me resonó mucho también esto que decías de sentir dónde está el mástil y cuando uno se está perdiendo, ¿no? Esta cosa de, ya que uno se empieza a sentir mal, por ahí no va. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de este relato mítico, que Ulises, imaginando que somos nosotros Ulises, que está dentro de nosotros, hace una cosa bien curiosa. Le pide a sus compañeros de barca, diríamos hoy día en un lenguaje inclusivo, a sus compañeros o a sus compañeras y compañeros de barca, que sean ellos, le entrega el poder a ellos. Hay ahí un acto muy interesante, Joali, en esta búsqueda, y que también es parte de mi experiencia, que uno solo es muy limitado, que uno en comunidad, uno en conjunto con otros, es donde realmente te puedes encontrar y construir. Entonces, en esta búsqueda, yo creo que es muy importante, por eso que yo me alegro y disfruto de este momento en que estamos muchas personas reflexionando sobre este tema, porque es ahí donde nos podemos ir encontrando. Ulises esto no lo hace solo, lo hace con sus compañeros de barca y además siguiendo la intuición de alguien más, que no fue él. Él sigue la intuición de Circe, que Circe le explica, y él cuando siente que se produce esa calma previa, dice, Circe tenía razón, aquí está esta calma previa de la que me habló, él no es tonto, ¿no es cierto? Uno tampoco, no se entrega así tan fácilmente, ninguno de nosotros aquí puede decirle a otra persona qué hacer, uno va a cotejar, ¿no es cierto? Pero hay una construcción muy bonita ahí en el relato que es conjunta, que es Tiresias, que es la madre, que es Circe, que entre todos van construyendo este viaje, y finalmente cuando Ulises tiene que pasar esta prueba, ¿no es cierto?, de esta isla de la sirena, quienes lo amarran y lo sostienen amarrado son sus compañeros. Él en ese momento pide, por eso es que yo creo que en los ámbitos, los equipos, el tener un ámbito de trabajo, un equipo de trabajo en el cual uno va hablando estas cosas, una pequeña comunidad en la que uno va toda la semana, cada 15 días, conversando sobre estas cosas, para mí por lo menos es fundamental. Y lo veo en la obra también como muy instalado. Y es curioso porque después la literatura y los estudios siempre se habla del viaje del héroe, el héroe, el héroe, el héroe, y lo desligan, ¿cierto?, de quienes rodean al héroe. Pero en este relato lo que hacemos nosotros es poner estos otros personajes que rodean al héroe como protagonistas también de toda esta historia. Entonces, es bien interesante. O sea, uno solo es un haz de luz, pero uno necesita un foco poderoso de luz para descubrir todas estas cosas. Sí, claro, compañeros de barca. Así es, compañeros de barca. Yo quisiera, hablando de compañeros de barca, quisiera compartirles porque es la segunda vez que veo la obra, me encanta el trabajo, la propuesta y las preguntas finales, son las que más te dejan así. Pero esta segunda vez que la vi, me iba recordando una experiencia que quisiera compartirles, que es justamente cómo surge este ciclo de conversatorios. Porque este ciclo de conversatorios surgen, bueno, primero se constituyó el Centro de Estudios Humanistas Hipatia en noviembre, empezamos a hacer talleres en el Parque de Estudio y Reflexión, empezamos a hacer actividades y luego nos vino la pandemia y tuvimos que pasar todo en línea. Y me acuerdo que de las primeras reuniones que tuvimos ya en línea, surgía este tema pues del centro de gravedad, ¿no? Hablamos mucho del centro de gravedad y hablábamos de qué íbamos a hacer en este momento y qué era lo que nos iba a sostener
en estos tiempos de encierro, ¿no? Y entonces surgió esta idea de hacer estos conversatorios, aprovechando pues que estamos encerrados, que estaba la posibilidad de conectarnos en línea y que estaba la posibilidad de invitar a otros amigos siloístas de otras partes del mundo. Y ahora que comentas un poco todo esto, me hago pues una suerte de alegoría, porque pienso que esos amigos, esos compañeros de barca en este proyecto en particular, que nos han ayudado a construirnos como proyecto, pues han sido justamente esos amigos siloístas que han ido participando, ya este es el cuarto conversatorio, y los amigos que se han ido integrando, gente en muchos casos muy nueva, que no conocía nada del siloísmo y que ha empezado a conocer a través de estos conversatorios, ¿no? Entonces me surgió esta imagen de lo que vivíamos en aquellos primeros momentos cuando nos mandaron a encerrarnos en nuestras casas, ¿no? Y que teníamos o tuvimos la necesidad de replantearnos, pues, qué íbamos a hacer, o sea, cuál era de fondo, pues, el propósito de nuestra vida, o sea, qué tanto valía ese trabajo que hacemos todos los días, en fin, cuáles eran nuestras prioridades como seres humanos. Y bueno, de ahí van surgiendo todos estos temas que nos empezamos a preguntar más allá pues de lo que hacemos cotidianamente. O sea, como esas preguntas que se lanzan en esta obra y que uno de repente no se hace en la vida cotidiana, ¿no? O sea, como que uno va a la vida como demasiado acelerada, alguna gente está ansiosa de regresar a ese acelere de la vida y no estamos aprovechando este hermoso tiempo de preguntarme cuál es mi propósito, ¿no? ¿Cuál es o qué es mi mástil o cuáles son esos cantos de sirena que me alejan de mi propósito y que me piden y me apresuran y me presionan para que regrese a una normalidad que además ya no existe, ¿no? En fin, nada más quería compartir eso porque siento como muy ligado a este mismo proyecto que estamos intentando con Aide, con Joali, con Ivette, con varios aquí que estamos de Hipatia. Eso quería comentar. Muy bello, muy bello. ¿Algún otro comentario o inquietud? A mí me gustaría, primero que nada, felicitarte. Es una obra magnífica, es la primera vez que la veo. Y creo que, no sé, esta cuestión ahora del teatro ya es tan diferente. Sé que en América del Sur les gusta mucho el teatro y es algo que hacen regularmente, al menos aquí en mi experiencia. Voy al teatro así como que de vez en cuando y de repente tengo que hasta, ay, sí, me voy a arreglar para ir al teatro. Es algo difícil, ¿no? Incluso a veces, si no veo como de qué se trata, o sea, la idea es ir con los amigos, compartir, pero muchas veces uno tiene esta idea que no te vas a divertir tal vez, claro, es una creencia tanto que como viendo tal vez una película o no va a ser tan activo. Pero ahora que veo tu obra aquí por medio vaya, de una vía remota, es espléndida porque el acercamiento que hace de tu cara, el manejo de los claroscuros, ¿no? O sea, incluso a veces hasta imaginas que como no ves a la persona de una pieza completa, como lo haces en el teatro a nivel vaya, de estar en persona, y de estar tal vez en un contacto muy próximo con el autor. Yo no me imaginaba cómo iba a ser, pero cuando te vi completamente, me aboqué, me enfoqué en la obra, ¿no? A través de la computadora, vaya, pero no tenía ni siquiera una televisión tan grande, ¿no? Para verte, pero me metí completamente, o sea, hiciste que me enfocara a todo lo que estaba en la escena, a tus expresiones, a tu pensamiento. Y este juego, ¿no? Que nada más estás tú, la luz, e incluso algún fondo, ¿no? Musical, hicieron que completamente estuviera ahí,
¿no? Entonces, es algo tan próximo, ¿no? Y eso me llamó la atención porque es otra manera ahora de ver el teatro. Como decía Lourdes, anteriormente se hacía de una manera presencial, había gente que no le era posible estar ahí, dadas las distancias, y ahora toda esta situación post-COVID, como haya sido, nos acerca a estar ahí, estar presentes. O sea, yo no lo veo tanto como estar alejados. Finalmente hay una presencialidad muy interesante. Estamos ahí, estamos en el presente y esto me refiere también a hacer después, al final, este juego que haces con lo que es la vida diaria, con repensarte, con lo que son tus valores. Completamente me movió, no tienes una idea, me movió muchísimo, así como que todos estos distractores, todo este repensar qué vengo a hacer hoy, cuál es mi propósito real, como tú dices, si bien uno tiene proyectos, pero ¿será que esos proyectos están enfocados a lo que yo quiero verdaderamente? ¿Y cuáles son tus distractores, que pueden ser múltiples? Y también tener en cuenta de estos seres que te acompañan, los que sean, la familia, los colegas de trabajo, o sea, finalmente también te hacen parte de una sociedad, de una comunidad, a pesar de ahorita de estar todo el mundo en su casa y en su compu y en todo, pero hay gente que te acompaña finalmente. Hay que pensar esta nueva forma de ver esta presencialidad, ¿no? Que a lo mejor no es física, claro que diríamos que sería lo ideal estar en este contacto humano, ¿no? Pero hay presencia, o sea, yo realmente la sentí, yo realmente siento el amor, la estima de mis colegas, a pesar de no estar ahí. Entonces yo creo que, no sé, te mueven muchas cosas, nada más era lo que yo quería decir. Muchas gracias, Me Ane. encantó, me Muchas encantó. gracias. Yo Muchas quería ahí gracias. decir algo, Ane, a Sí, propósito de esto de las personas que lo rodean a uno. A mí me llama sí, mucho la atención, como reflexión, el amor de Circe. El amor de Circe, por lo menos la interpretación, aquí ustedes tienen que entender que hay un trabajo tremendo de equipo, este es un trabajo de investigación de más o menos 15 años. Esta obra parte de una visita que yo con unas amigas le hacemos a Silo. Fuimos el año 2005 a conversar con Silo respecto a nuestras vidas, nuestro destino, estábamos muy en la sensación de fracaso, teníamos 45, 50 años, estábamos en un momento como mujeres en que necesitábamos replantearnos nuestro proyecto de vida y tuvimos una larga conversación con él, maravillosa, como de 2 días y medio seguidas, y cuando volvíamos se nos sintetizó una de las cosas que él nos había dicho, que era que en estas épocas difíciles había que atarse al mástil cual Ulises frente a la isla de la Sirena. Y la verdad que nosotros llegamos y dijimos, ¿qué es esto de Ulises y la Sirena? Yo me puse a leer la Ilíada de nuevo y a entender qué es lo que me había tratado de decir el maestro con esto. Y de ahí surge esta obra. Por lo tanto, aquí, si hablamos de propósito, yo siento que aquí a mí me dejaron ubicada con un propósito con esta obra. O sea, yo me siento muy impulsada aquí por lo que fue mi conversación con mi maestro espiritual, con mi maestro ideológico, que lo es para mí Silo, y que en el fondo él deja puesto este tema y yo lo tomo y lo hago, lo transformo en esta pieza teatral, que la hemos dado en distintos lados de Latinoamérica, hemos recorrido distintas culturas, distintos lados, la hemos mostrado mucho. Pero aquí, obviamente, a lo que quería ir, se hace una reinterpretación del mito, se hacen varias introducciones, y una de las cosas que a mí me apasiona es cómo se estructura este amor de Circe, que es un amor, por un lado, muy erótico, ¿no es cierto? Y hay esa escena de fusión entre lo femenino y lo masculino, y que yo creo que también es un elemento bien importante a la hora de encontrar la unidad interna, este planteamiento de la búsqueda energética del aspecto femenino y del aspecto masculino dentro de nosotros mismos, y por supuesto también en el paisaje exterior, en las relaciones, pero fortalecer ese aspecto masculino y fortalecer ese aspecto femenino, que está esa escena muy bonita, que en este formato está muy sintetizada, ¿no es cierto?, de lo femenino y lo masculino que se funden en esa relación. Pero luego está esta mujer
que lucha por el amor de él. Imagínate, transforma a los amigos en animales, lo lleva embaucado a la isla, lo embauca con este Eros, le genera todo tipo de embaucar, o sea, se la juega, le dice sus sentimientos, se la juega. Y cuando ve que en los ojos de Ulises solo está Ítaca y su gente, cuando ella se da cuenta que el propósito de Ulises no tiene que ver con ella se la juega más y dice, ya, pero déjame que me confirme, Tiresias, si lo vas a lograr o no lo vas a lograr. Es bien asegurada ella, pero finalmente cuando se asegura que Ulises va a lograrlo, que va a ser feliz, ella lo suelta. Ella suelta ese amor en un acto que para mí es uno de los momentos bellos de la obra, cuando ella le dice vete, y no solamente eso, sino que en ese momento de máximo desprendimiento y de máxima emoción, en que ella está realmente conmovida, es capaz de darle una sugerencia súper importante para salvarlo, digamos. Ella ahí en ese momento le dice lo de la sirena. Ella se lo podría haber guardado, ella lo podría haber olvidado, o sea, ni siquiera con mala intención, ella podría haberlo olvidado en ese momento, pero en ese momento de máximo desprendimiento se produce para mí un momento muy extraordinario en que ella conecta con un propósito profundo de ella, del amor desprendido, y le aparece la lucidez. Se acuerda de lo de la sirena, le da las instrucciones a Ulises, o sea, cada vez que se conectan algunos de los personajes con el propósito, aparece una lucidez hermosa. Lo mismo que en el momento que la madre muere, cuando ella describe la muerte, su propia muerte. Si ustedes se fijan en la escena, ella está muy conmovida recordando a su hijo, está con un tipo de emoción que está a punto de llorar. Y cuando dice, y en un suave sueño olvidé la vida, cambia la emoción, entra en otro plano. Ese personaje entra en un plano de trascendencia y cambia la emoción. La voz deja de ser quebrada, se siente un ser con más centro. Esta madre que acurruca a su hijo es en un plano, pero en el otro plano solamente tiene una suave nostalgia de lo que fue eso. Entonces también nos habla la obra de ciertos planos de la emoción. Y ahí yo creo que es importante, por lo menos a mí me motiva mucho, que en esta investigación sobre el sentido de la vida y todo, abrirnos a comprender que nos movemos en distintos niveles de conciencia y que cuando conectamos con cosas profundas de nuestro propósito, se abren espacios de nuestra conciencia y de nuestro ser que en la mecánica cotidiana no los encontramos. Y se nos aparece la vida chata, vulgar, común y corriente, donde todo es pesado, donde todo es difícil, salvo en estos momentos, ¿no es cierto?, en que uno conecta con este otro tipo de experiencia que nos abren otros espacios internos. Nada, quería hacer esas acotaciones que son los momentos que creo que es interesante revisar de la obra, de este relato mítico, porque son muy orientadores también de nuestro proceso interno. Nada más un comentario a todos también, si alguno tiene dificultades con el micrófono, también puede escribir en el chat, si quieren hacer su comentario por escrito, también lo pueden hacer. Sí, atrévanse, pregunten, comenten. Bueno, hola Marta Ramírez. Hola. Bueno, con este relato, y además de una forma extraordinaria compartido, le agradezco mucho. Es como todas las cosas que pueden llegar a interrumpir nuestro camino, ¿no? Así lo veo yo, las situaciones que pueden ir interrumpiendo nuestro camino hacia los procesos desde crecimiento, desarrollo personal, profesional, en lo familiar, en cualquier situación de la realidad en la que nos encontremos, esos obstáculos que nos llegan a detener, ¿no? Y esos obstáculos que tenemos que
ir soslayando con relación a la resiliencia con los que los podemos tratar, ¿no? Con los que podemos ir avanzando en esos ámbitos de la vida que se nos presenten, ¿no? Inclusive hay momentos en los que yo pienso en esta obra que es más en el interior, ¿no? Es un Ulises que está temiendo llegar a veces a su hogar, ¿no? No solamente o sea, quiere llegar, ¿no? Quiere llegar, pero hay situaciones que lo detienen, ¿no? Que a veces la complacencia, ¿no? El tiempo que estuvo en la isla, la mera complacencia del ser, de estar en un limbo en el que nosotros nos aferramos a una normalidad, a una cotidianidad que nos gusta, que nos es placentera, también eso nos detiene a continuar sobre lo que nos habíamos planteado en la vida, ¿no? Entonces, donde nuestra resiliencia no tiene nada que ver, sino tiene que ver la autocomplacencia y el querer llegar a nuestros objetivos. Wow. Mira qué interesante, Marta, lo que dice. Nunca había pensado en eso, que ellos se podrían haber quedado en la isla, bebiendo, comiendo. Claro, que no era evidente por qué irse, que uno se puede quedar ahí Qué interesante lo que plantea. Muchas gracias. Qué interesante. Gracias a usted. A mí me gustaría comentar algo, no sé si me escuchan, no puedo poner mi video porque la conexión es mala, pero no sé si me escuchan bien. Sí. Ah, bueno, yo también primero que nada, felicidades, me gustó muchísimo la obra y bueno, estaba pensando que si bien es muy agradable la experiencia del teatro y como decía Nelly, es una experiencia totalmente distinta, pero en este caso me gustó mucho ver la obra en computadora porque se aprecia mucho todas las expresiones de cerca, todas las emociones, creo que es una experiencia muy distinta, pero muy enriquecedora en ese sentido. Y por otro lado, en cuanto obviamente súper bien interpretada, muchísimas felicidades. Y también en el sentido de la obra, pensando sobre el propósito, bueno, yo retomaré una cosa que dijo Paulina al principio, que el propósito puede ir cambiando de acuerdo a las diferentes etapas de la vida, no siempre es el mismo. Y por otro lado también pensaba si hay un propósito como más individual y un propósito más, digamos, social o comunitario también, ¿no? Creo que muchas veces tenemos como también un poco puede ser esa lucha entre un propósito más individual y un propósito más general, ¿no? Entonces, y bueno, sobre todo en estos momentos, tener estos espacios donde reflexionar más sobre todos estos aspectos, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros cantos de sirena, nuestros estilos, yo creo que es muy bueno tener esos espacios porque si no nos dejamos llevar por los que hacemos, ¿no? No reflexionamos sobre este tipo de cosas más profundas. Así es. Muchas gracias, Maite. Bueno, Sí. yo siento, Maite, mi experiencia por lo menos que cuando uno realmente se va acercando a su propósito más profundo, ese propósito te hace que las divisiones que uno tiene o las contradicciones aparentes entre lo social y lo personal, entre lo del largo plazo y lo del corto plazo, etcétera, se vayan diluyendo. Y efectivamente cuando el propósito uno lo logra como ir profundizando, ese mismo impulso te va haciendo romper esa aparente dialéctica entre una cosa y otra. Por un lado, y también me gustaría decir ahí que en esta experiencia teatral, antes de que se me vaya a ir, porque después
terminamos y hay un equipo enorme detrás, o sea, hay un director de teatro, Juan Víctor Muñoz, que hace el trabajo de la dirección, hay una productora, en este caso Adriana Castro, está la persona técnica que además pulió el video, hizo toda la terminación y además está en este momento haciendo la conexión, que es Juan Guillermo Osa, que está ahí al lado en un parque, y que además de acompañarnos en este proceso, somos pareja, así que tengo la suerte de tenerlo para mí. Y trato de aprender a decirse, de tener un amor desprendido. y, y también está la música de la obra la hizo Cristian Pino, y la voz que ustedes escuchan de que hace los cantos de sirena es Maricel Muñoz, una actriz muy destacada chilena, porteña de Valparaíso, y la voz masculina es de Jaime Barraza, un tenor joven, muy, muy talentoso y muy promisorio también de estas latitudes. Así que hay un equipo enorme, enorme. Y bueno, la adaptación del texto, la creación del texto es de mi autoría, y obviamente además este proyecto ha estado siempre impulsado por este propósito, y yo mira, a veces siento, esa es otra cosa que quería decirle, que es muy curioso porque el propósito es lo que te impulsa. Uno a veces el propósito cree que es lo que yo, a donde tengo que llegar, pero parece ser que el propósito es aquello que te impulsa. Y fíjate que en estas investigaciones descubrí algo que lo puedo compartir, que es bien interesante, que dice así, que en el espacio donde está guardado, en el espacio mítico donde pudiéramos imaginar, así, esto da para otra obra, tengo que buscar el mito griego para esto, a donde está el pozo del propósito, del sentido de la vida, ¿saben quiénes son las cuidadoras de ese pozo? ¿Saben quiénes son las que están permanentemente rodeando y que facilitan el acceso ahí? Son las virtudes personales. Mira, cuando uno empieza a descubrir las propias virtudes, partiendo por las más superfluas, soy buena para cocinar, que es una virtud periférica, pero súper importante. Más adentro, soy buena mamá, pero cuando empiezo a adentrarme en las virtudes más profundas y siento mi fuerza, mi bondad, mi sabiduría, cuando me conecto con esas virtudes más profundas, me acerco al pozo del propósito. Y cuando me alejo de mis virtudes, cuando me empiezo a encontrar que soy más o menos mala, que no me resultan las cosas, que nadie me quiere, que no sirvo para acá, que soy violenta, que no me resultan las cosas, que me equivoco, etcétera, me alejo del pozo. Eso, por ejemplo, lo puedo compartir, es una experiencia, obsérvenla. Cuando estén en esta especie de recriminación y de sentirse poca cosa, con menos valía, te aseguro que el propósito está tapado con 4 tablas, te lo aseguro. Y te aseguro, por mi experiencia, y lo he podido trabajar con muchas personas, como decía yo a alguien en mi presentación, nosotros hacemos un trabajo permanente con muchas comunidades, y estos trabajos los llevamos a distintas comunidades, y esta experiencia la hemos podido cotejar. Cuando las personas se acercan a sus virtudes, se acercan a su propósito. Entonces uno podría decir, ando medio perdido en mi propósito, no entiendo mucho cómo esto de mi itaca, que es mi mástil, me enredo. Bueno, acércate a tus virtudes, haga una lista de sus virtudes, revíselas al día siguiente, hágase una lista de 20 virtudes, no de 2, de 20 virtudes. Y si mientras las hace se siente que está soberbia, ponga al lado, me siento soberbia, y deje lo que se vaya ese sentimiento. Aplíquese a descubrir sus virtudes y a ver las virtudes en el otro. Cuando uno empieza a pesquisar las virtudes de la persona que tengo al frente, que tengo al lado, que tengo cerca, te acercas también a rozar su propósito. Y qué linda amistad es aquella
que te hace siempre mirarte desde el propósito. Eso para mí se me ha transformado en una aspiración, que no es fácil, que es ver al otro, ver a la otra desde su propósito. Ayudar siempre a ser el que mira desde el propósito, el que mira desde el propósito del otro. Y estas grandes aliadas son las virtudes, son con las cosas que cuento, con lo que tengo, ahí hay que trabajar algo. Ese es un aspecto importante de este trabajo con el propósito. ¿Qué te parece, Raúl? Hola. Hola. ¿Quién dijo hola? Hola, Pau, soy Víctor Manuel. Ah, hola, Víctor Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la segunda vez que yo vi la obra fue allá en Chile, en teatro, en el que la representaste tú con un grupo de artistas. Y desde esa vez que pude intercambiar después de la obra con varios amigos sobre la finalidad, los objetivos, la misma obra en sí, lo que transmitía el mito, ¿no? Me pareció que fue importante, ¿no? Tomarlo en mi vida. El trabajo del propósito, como decía Maite hace unos minutos, bueno, yo lo que pienso es que ella dice si hay un propósito social, un propósito personal, y lo que he aprendido es que hay varios propósitos en la vida. Sin embargo, me parece que hay uno que podría tal vez resumir a todo ese conjunto de propósitos, que sería el propósito mayor, que sería tal vez ser feliz para algunos, ¿no? En fin, ¿no? Yo tengo así varias preguntas, no quisiera extenderme mucho y quisiera ver si nos puedes dar algunas pautas, ¿no? Para descubrir los indicadores del propósito, ¿no? Yo he encontrado a través pues de algún tiempo de ir trabajando con el propósito, señales que han sido sueños, que han venido en sueños, que han venido con situaciones vividas, que uno puede observar también en ciertos ámbitos, ¿no? Alguna gente, ¿no? No sé si hay más indicadores que tú pudieras hacernos saber, ¿no? Para tomarlos en cuenta. Esa es una primera pregunta. La segunda es, yo estoy muy claro en que el propósito inspira. Es un impulso que impacta la conciencia y que produce estados de inspiración, ¿no? De eso tengo certeza de experiencia, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora en mi vida, poniendo en marcha ese propósito, fortaleciéndolo cada vez más, ¿no? Veo a mi alrededor, bueno, en esta segunda pregunta la idea sería ver qué o cómo ver esa inspiración que se produce en uno, ¿no? En ti en este caso como actriz, ¿no? Hay una tercera pregunta que cuando uno ve, por ejemplo, dentro del arte, el muralismo mexicano, uno ve un propósito muy definido, muy claro en algunos de ellos, en que trasciende lo personal y va a lo social, ¿no? Es decir, el muralismo es un aporte que se hace, pareciera, ¿no? Según los que conocen estos temas, desde México al mundo, ¿no? Y el muralismo se convierte en toda una escuela, ¿no? Lo veo en la academia, ¿no? Yo he trabajado por varios años en la universidad, en la UNAM, ¿no? Y he visto a alguna gente en el campo académico con un propósito clarísimo. Veo y he tenido la relación con alguna gente y bueno, trabajan hasta las 2 de la mañana, trabajan como 800 días al año, en lugar de 365, como 800, ¿no? Es impresionante, ¿no? Esa fuerza que les da ese propósito, ¿no? Pero veo también en qué momento, bueno, con esto que vas diciendo me aclara, ¿no? En qué momento
esas mismas virtudes, ¿no?, van haciendo que se fortalezca ese propósito, o bien se aleja uno cuando esas virtudes se convierten en otra cosa, ¿no? Una cuarta pregunta es, ¿cómo haces tú para fortalecer el propósito, ¿no? Si dices que llevas 15 años, no pareciera que esto tiene fin, ¿no? Pareciera que hay que estarlo fortaleciendo a diario, y uno va viviendo distintas situaciones de logros, de fracasos rotundos, porque también lo mencionaba, que hay muchas cosas que fracasan en lo que tú vas haciendo, y pareciera que son más fracasos que logros los que uno va teniendo, pero esos logros son más totalitarios, ¿no? Pueden ser un logro contra 10 fracasos, pero ese logro vale por 80 fracasos, pues, o sea, da un avance impresionante en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecer ese propósito, no? Y una última pregunta, que también va relacionada con esto, es, ¿qué sucede, según tu punto de vista, cuando el propósito, no hablo de ese propósito personal como es para un joven es terminar una carrera, una licenciatura, para otra persona casarse y tener hijos, ¿no? Que están muy bien, son muy, muy valiosos esos propósitos. Pero si me refiero a ese propósito mayor como una suerte de misión en la vida, ¿no?, ¿qué sucede o cómo sucede que se traspasa lo personal a lo social? Porque cuando eso sucede me da la impresión de que es maravilloso, ¿no? Porque contagia, contamina positivamente a otros, ¿no? Esas son un poco las preguntas, y bueno, la idea sería saber si es posible poderlas ampliar, ¿no?, en respuestas, ¿no? ¡Wow! Grandes preguntas, Víctor, Manuel. Mira, sabes que mientras te escuchaba, me acordaba de algo que yo hago cuando bueno, en este caso, ponte tú, cuando me hacen preguntas y siento que a lo mejor no las voy a poder responder, o cuando hablas, por ejemplo, del muralismo mexicano y el propósito, y son como las grandes epopeyas, ¿no? Yo lo que hago, esto es una receta de cocina personal, digamos, lo que yo hago es siempre pienso en el pescador de la caleta pobre de mi país. Pienso en un pescador que está ahí con su bote y que pesca. Te juro, o sea, lo tengo acá. Y curiosamente, yo que trabajo siempre con el tema de las mujeres, no sé por qué en este tema, para bajarme como para hacer una distinción entre lo que es propósito y las grandes imágenes, porque yo ahí me confundo, que es lo primero que te quería comentar. Pienso en el pescador. Digo, bueno, pero ese pescador que está ahí, que come con lo que pesca del día, que tiene a su mujer, a sus hijos, qué sé yo, y que no hace nada, y que no impacta a nadie, ni en lo cultural, ni en lo social, ni nada, tendrá su propósito. Tendrá su propósito, y ese propósito puede ser un propósito muy inspirador para él, si es que logra conectar con ese propósito. Primero, yo creo que ahí, para mí por lo menos, frente a tu pregunta, yo trato de despejar estos cantos de sirena, que a mí, este es un tema que me acompañó mucho tiempo, porque por el hecho de ser artista, dedicarme al arte, desde muy jovencita, yo estudié en la universidad, teatro, o sea, toda mi vida me dedicaba a esto. Me tuve que enfrentar desde muy pequeña, sobre todo cuando uno tiene un talento, una virtud, en este caso un talento artístico equivalente a una virtud, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú sabes que adentro tuyo hay algo que sabes que tienes un propósito con este tema. Siempre tuve que trabajar con esto de atarme a un mástil para no escuchar estos cantos de sirena que tienen que ver con el gran logro, con que mi propósito pueda tener que ver o me tiene que llevar a generar algo de gran impacto. Es súper complicado ese vínculo.
Entonces, lo primero, yo creo que aquí hay que trabajar con humildad y tratar de despejar del área, diría el futbolista, sacar del área chica toda imagen que tenga que ver con la grandeza de tu logro. Esta es mi experiencia personal, por supuesto que es totalmente discutible, pero como me la preguntan a mí, puedo responder desde mi experiencia. Creo que la grandeza puede llegar por añadidura. Y además pondría entre paréntesis, como dice Juan Guillermo, en remojo la palabra grandeza. Porque si además uno tiene la premisa de que el tipo de sociedad que estamos construyendo no es el tipo de sociedad que no es la que quiere, por lo tanto la grandeza o la definición de grandeza que está puesta en esta cultura, yo también tendría que ponerla en remojo. Así que primero que nada yo creo que puede ser parte de los cantos de sirena el tema de los logros. O sea, por eso que yo digo que Ítaca es el mástil, y hay que tener mucho cuidado con los objetivos. La palabra propósito se confunde porque a veces incluso en los proyectos dice propósito del proyecto, objetivos. El propósito es más que un objetivo, es un motor. Y eso establece una diferencia muy grande. Yo trabajo el motor y la dirección del motor. El propósito es un motor y es una dirección. No es Miami Beach, por ponerlo bien absurdo, ¿eh? Como no es el norte en ese sentido, no es el objetivo, sino que es el motor y es la dirección. ¿Y cómo lo trabajo y lo fortalezco? Yo lo comenté un poco al principio, pero puedo volver a sintetizar algún aspecto ahí. Yo me he tratado de volver especialista en detectar mi propósito. Es como, me pongo a hacer CIRSE en pandemia y pasan miles de cosas, se produce una cosa interesantísima, el director que estaba en una situación particular se entusiasma, se inspira, nos ven en la primera presentación 250 personas, pasan muchas cosas, o sea, y siento que pasan muchas cosas, no de esas grandes cosas, sino que pasan cosas con personas, que a alguien le llega el tema, que te da feedback, que pasa algo bonito, que yo me siento súper inspirada, se me destapa una energía enorme, ando toda esa semana contenta, sé que me largo con una acción social en mi barrio increíble, a repartir canasta a la gente que tiene hambre, me pasan un montón de cosas. Pip, 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 pip. Ahí detecto entonces que en esa situación algo de mi propósito se expresó. Algo del propósito se expresó. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Más bien trabajo mis instrumentos para detectar dónde me alejo, dónde me acerco. Dónde me alejo, dónde me acerco. ¿Qué acción me acerca, qué acción me aleja? ¿Qué virtudes me alejan, qué virtudes me acercan? Y estar muy atenta a no confundir los resultados con la motorización y la dirección. Porque en realidad el camino del fracaso es el único posible para el encuentro con tu profundidad y con tu propósito. La verdad que el éxito, más lo que te distrae, más lo que te hace darte una vuelta larga. Fíjate, para muestra un botón, la primera vez que nosotros íbamos a hacer CIRSE, lo íbamos a hacer en línea. El día del ensayo general teníamos todo listo porque estábamos participando, al día siguiente íbamos a participar en un festival de teatro en Berlín. Imagínate, yo, chilenita, aquí con mi obrita de teatro, nos habían invitado a un festival de Berlín, en vivo. Hacemos la primera prueba, yo aquí en mi escritorio, que se los puedo mostrar. Es un escritorio de madera, que está con todo aquí artesanal, con mi celular, grabando con mi celular. Ensayo general no se puede hacer en vivo.
en ese momento no estaba Juan Guillermo, no contábamos con su expertise, él estaba metido en un proyecto enorme, como esos de tu universidad, Víctor Manuel, de horas de trabajo. No lo podemos hacer en vivo y rápidamente tenemos que fracasar eso, y tenemos que hacerlo y grabarlo, que para nosotros era una suerte de fracaso. Nosotros no sabíamos que nos iba a servir tanto después el video. En ese momento era un desastre, no lo vamos a poder hacer en vivo, le vamos a tener que mentir mañana a la gente y vamos a tener que poner un video. Al día siguiente vamos a hacer la presentación en el Festival de Berlín y no nos funcionó la cuestión técnica. Juan Guillermo seguía lejos de nosotros todavía en su proyecto, no estaba con nosotros. O sea, fue fracaso, fracaso. Olvídate, casi nos morimos. Yo no hallaba qué hacer, salía a la calle, estábamos en pandemia, gritaba como una loba, caminaba para allá, éramos unos lobos. No se escuchaba, no se pudo dar. Y toda la gente escribiendo, no se escucha, no se ve. De Berlín, de todas partes. Desastre. Todo un desastre. O sea, de verdad, todo un desastre. Y eso es lo que hoy día estamos viendo, como si se nos está permitiendo, por ejemplo, toda esta conversación de ese video. Ahora está Juan Guillermo, pero en realidad, esta maravilla, que la actriz se inspiró y hizo la cuestión. Olvídate, yo con tachuelas, con clavos pequeños, tuve que cerrar todo mi taller acá. Todo es una vela, es con mi celular. Mi hija estaba al otro lado del celular agarrando, no salió la música, después Juan Guillermo se la tuvo que poner encima. Todo fracasado, todo fracasado. Entonces, aquí, para resumir, porque yo me entusiasmo, podría estar aquí horas, pero resumiendo, ojo con el tema del resultado. Es para mí un canto de sirena. Ojo con el tema de lo grande, canto de sirena. Ojo con el tema de eso, ojo con esas dos cosas, del resultado y lo grande. Ojo con el tema del fracaso, porque en realidad el fracaso es la única vía que hay, no hay otra. Si el éxito es una cagada. Y lo otro es transformarse uno en un especialista en detectar el propósito, pero no solamente el de uno, también el de los demás. Así como hemos aprendido, muchos de nosotros, a detectar las virtudes en uno y detectar las virtudes en otro, ponerse como así, me voy a poner como a percibir bien al otro para verlo cuando conecta con su propósito. Verlo cuando conecta con su propósito. Para mí eso son. Y respecto a la inspiración, sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo que ahí eso es una experiencia. O sea, cuando a uno le viene la inspiración, le viene la inspiración. Y eso es, si uno está en esta búsqueda y está como afinando el instrumento, se produce. Y eso, lo interesante, como dice en el arte, se dice que te pille trabajando la inspiración. Entonces uno trabaja, son horas de trabajo. Y ahí que, bueno, pero ese es otro tema, pero en el arte, y yo creo que en la cosa interna también, creo yo que son horas de trabajo, humilde búsqueda. Así que eso, no sé si eran hartas tus preguntas, pero eso fue lo que me surgió al escucharte, Víctor Manuel. Qué interesante, da ganas como de seguir profundizando, pero eso es más o menos lo que podría decir. Muy bien, muchas gracias. El pescador. Bueno, hay saludos de Mar Cajigal, de Cádiz, que se tuvo que ir, pero te deja también sus felicitaciones, sus abrazos, etc. Bueno, Juan Puentes también se tuvo que ir, Mariel, bueno, varios han tenido que salir, pero todos dejan sus saludos y sus felicitaciones, entonces también Maite se tiene que ir, pero bueno, me parece que ha sido muy... Estamos como terminando, yo creo, Lourdes, ya es como... Sí.
Vamos a ver si alguien más tiene algún comentario, pregunta, todo se vale en este momento y además como ya estamos en los últimos minutos, casi que nos quedaría alguna intervención más, no sé quién se anime. Sí, buenas noches. Bueno, primero que todo quiero agradecer a quienes organizaron este espacio. Gracias por la invitación. Gracias también a Paula por la manera magistral de presentarnos la obra. Y también agradecer a su equipo de trabajo, ¿no? Que ahí dijo ella que tras de ella también están los amigos en ese fin, ¿sí? Y bueno, me parece una manera muy didáctica, ¿sí? Utilizando pues la expresión del arte a través del teatro. Y es una forma didáctica para ponernos a reflexionar, ¿sí? Sobre temas importantes y tan complejos como es el propósito, el centro de gravedad, ¿sí? Los ensueños, que en este caso serían pues esos cantos de sirena, ¿no? Y yo quiero compartirles esta analogía, propósito de barcas. Vamos a ver si logro compartir acá. Sí. Y es esta. Creo que no me dejan. Ah, ya. ¿Sí logran ver? ¡Wow! Bueno, resulta que ese es un cuadro pintado, no me acuerdo de quién lo pintó, es un pintor francés y se llama La balsa del naufragio de la Medusa. La Medusa De era la un medusa, barco. sí. Exactamente. Y es una alegoría también del drama humano. ¿Sí? Si nos podemos a detallar cada una de esos seres humanos que están ahí, o si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, o sea, yo lo asocio también en el contexto en que estamos, ¿sí? De la pandemia. Por ejemplo, ahí vemos seres humanos temerosos, unos muertos, otros enfermos, otros decaídos, otros que han perdido la esperanza, otros indiferentes, otros sin fuerzas, y también hay otros seres humanos también que están fortalecidos. Hay uno que está mostrando el horizonte, otro que está en lo alto, que tiene un punto de vista diferente. Total, es que uno puede interpretar muchas cosas de ahí, ¿sí? Por ejemplo, los guías de los nuevos tiempos, o ese que está mostrando el horizonte puede ser el nuevo horizonte espiritual, o puede ser ese horizonte, puede ser la nación humana universal, ¿no? Entonces uno puede sacar muchos elementos de ahí, ¿sí? Y lo puede asociar en el contexto actual en que estamos de la pandemia, donde cada uno de esos actitudes o comportamientos o sentires se están vivenciando, ¿sí? En las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, en nuestros propios hogares, ¿ya? Entonces quería compartirles como eso, ¿sí? Y bueno, pues el tema del propósito, reconozco, yo lo he trabajado, ¿sí? No ha sido fácil. En este momento no he sido permanente con ese tema, ¿sí? Sí lo he buceado, sí lo he buscado, lo entiendo, pero aún no lo comprendo. De pronto he tenido como ciertas comprensiones. Por ejemplo, una manera que yo lo comprendí fue a través del pedido. Y eso lo supe a través de Silo, que pues tuvo una charla con una maestra donde le explicaba por decir cuando un propósito era proyectivo o un propósito introyectivo. Entonces, por decir, cuando nosotros hacemos el pedido y pedimos por un ser querido, ¿sí? O a otra persona, o sea, ese pedido tiene proyección, ¿sí? Hacia otro. Pero si yo estoy en necesidad, si yo pido por mí, es un propósito introyectivo, ¿sí? Bueno, también está el propósito de la vida, ¿sí? Está el propósito trascendental. Por ejemplo, Silo nos da una guía de que, por ejemplo, con la accesis, ¿cuál es el propósito del accesis? Es ir a los espacios profundos, ¿sí?
Entonces, eso es como lo que he entendido y lo que he comprendido, pero aún el propósito no se me ha develado, ¿sí? Porque eso no es forzado, eso tampoco no es de la cabeza, sino que uno está en esa búsqueda, en esa humilde búsqueda, y llegará el momento en que eso se le devela a uno, ¿sí? Imagino que cuando en ese momento que se devela, pues sentirá uno una inmensa alegría, no sé cuál será el registro, me imagino que será otro tipo de alegría a la alegría normal que uno siente por cosas externas, ¿sí? Entonces, sí tengo claro cuál es mi mástil, cuál es mi centro de gravedad, tengo claro cuáles son los cantos de sirena. Por ejemplo, en este momento yo me siento acompañado, me siento fortalecido porque yo todos los días hago mi trabajo interno, todos los días participo de ámbitos virtuales, siempre estoy en contacto con amigos que están en la misma dirección, estoy siempre como en temas, yo estoy leyendo temas nuestros, o sea, eso me permite estar en tema, me permite estar fortalecido, sin temores, me permite también no dejarme de caer, ¿sí? Entonces, digo que somos afortunados nosotros porque tenemos esas herramientas, tenemos estos espacios virtuales y lo que rescato de todo esto, de toda esta pandemia, es eso, que vea que tenemos la posibilidad de reunirnos con gente o de amigos de otros países, de otras latitudes, y eso ha sido también como una manera diferente de acercarnos, ¿no? También haciendo pedidos por otros, ¿sí? Pidiendo por nuestros seres queridos, por mucha gente que está pasando muy mal en este momento, pasando situaciones muy difíciles de enfermedades, de angustias, ¿sí? Entonces estamos como en esa dirección, ¿sí? Tal vez todo eso tenga que ver con el propósito, pero entonces a veces uno como que uno quiere como que tener como esa certeza, como que, bueno, caramba, ¿será que ese es el propósito? Pero no puede ser el propósito, o sea, uno como que le da uno tanto ese significado del propósito, que a veces que lo que uno hace, uno no, o sea, uno quiere como que tener como una evidencia más fuerte de eso, ¿sí? Entonces, como eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias, Giancarlo. Oye, en todo caso, Giancarlo, yo creo que frente a siempre a esto, mi recomendación es pensar en el pescador, bajar las expectativas, porque a veces uno se le empieza como a producir como que si hubiera como que hubiera que hacer un gran descubrimiento, es como el descubrir la isla del tesoro o descubrir el oro, y eso a veces es distractor. Sí. Así que nada, yo creo que tenemos que ir terminando, ha sido súper interesante, ya estamos en un tiempo bueno, hay amigos y amigas que se han tenido que ir. Creo que todo esto además uno lo puede seguir procesando en los sueños, ¿no es cierto? Quedarnos con una energía linda de lo vivido hoy, que ha sido muy intenso y muy removedor. Por mi parte, agradecer a Lourdes, a Yoali, linda, preciosa, a Víctor Manuel, a todos los amigos que nos invitaron. Con Juan Guillermo ha sido muy, muy bonito para nosotros estar con ustedes en México hoy día. Estábamos muy nerviosos, yo por lo menos. Así que espero que no sea la primera, o sea, que no sea la última vez que nos veamos, sino que sea la primera. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Gracias, Paula. Gracias. Gracias a todos. No solamente quiero desde Ecuador agradecer a todos, un abrazo muy grande a los amigos de México, a Paulina, a Juan Guillermo. Realmente no he tenido que viajar a Chile a ver la obra porque siempre me llamó la atención desde hace bastante tiempo cuando estuvimos en Lima en la inauguración de la sala de meditación de Huanco. Paulina ya nos habló de la obra. Tengo un CD con la música. Así es que gracias por esta oportunidad, un abrazo desde Ecuador y solamente decir que estar en el Hades, tal vez esta pandemia nos ha puesto en esa situación de enfrentar nuestros temores más grandes a la soledad, a la muerte, a la enfermedad, pero si tenemos un propósito, esos amigos que nos ayudan, nos protegen y con los cuales podemos seguir avanzando, entre los cuales están
todos los amigos de aquí. Yo creo que hay un futuro esperanzador que lo vamos a ir construyendo. Eso solamente, mil gracias, un abrazo desde el Ecuador. Gracias Lourdes, Víctor Manuel, Paulina, Juan Guillermo y a todos. Un abrazo. Linda, muchas gracias. Linda. Bueno, solo nos queda dentro de un mes, tenemos el siguiente conversatorio, todavía no estamos por definir el tema, porque tenemos muchos invitados, pero bueno, hay que ir acordando las fechas y todo eso, pero los vamos a mantener en contacto. Tenemos una página de Facebook, tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo las grabaciones de los conversatorios, en este caso la parte del intercambio sobre el propósito, y muchísimas gracias Paulina y Juan Guillermo por este aporte. No sé, Joali, si hay algo más, cuéntanos. Pues no, de mi parte no, solo agradecerles por compartir tanto. Muchísimas gracias por compartir la obra, por compartir tu charla, tu experiencia. Tanto que muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias Juan Guillermo por estar aquí ahora sí apoyando entero. Muchas gracias Aide también por proporcionarnos el espacio, por estar pendientes. Muchas gracias a todos los de IPATE, a todos los que estuvieron presentes, de verdad. Gracias por compartir. Muchas gracias. Aide también, que sí, anda ahí, Aide. Muchas gracias. Aide, muchas gracias. Sí, pero muy trabajadora. Sí. Muchas gracias. Bueno, chao y gracias. Bye. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, chao. A seguir trabajando con los propósitos. Eso. Gracias. Un abrazo.